La crítica de Nietzsche, que es devastadora y así debe ser, es sin embargo también propositiva, propone cosas y se enmarca dentro de la corriente del vitalismo, pero su vitalismo es distinto al de otros autores. Para Nietzsche la realidad es vida, pero para entender la vida es necesario construir una nueva interpretación de la realidad, una nueva interpretación de la verdad y una nueva interpretación del lenguaje. En realidad, estas interpretaciones nuevas las hemos visto, de algún modo, en el análisis de su crítica a la civilización occidental. Y solo podemos entender la vida, además, si llevamos a cabo una transmutación de los valores establecidos, una inversión de los mismos. Veamos todo esto de forma más detallada. Vamos por la nueva interpretación de la realidad que Nietzsche hace. Esta interpretación implica un perspectivismo. Y ya hemos visto que para él la realidad es la vida. Y la vida, que está caracterizada por los valores dionisíacos, no los podemos perder de vista, tiene características que ya apuntaba en su momento Heráclito. La vida es cambiante, es devenir, es lucha entre contrarios, es tensión entre contrarios. La vida es Dionisio, de algún modo. La vida, ¿por qué es un devenir constante? ¿Qué es esta idea? La vida es el ser creándose y destruyéndose. Es vida y muerte. Es un proceso eterno, infinito. Es lo que Nietzsche va a llamar eterno retorno y que veremos de forma más detallada porque es una idea muy importante para interpretar sobre todo al superhombre. La vida también es, dirá Nietzsche, voluntad de poder. La vida es ser y querer ser. Esto es la voluntad de poder. Ser y querer ser. ¿Por qué? Porque ser es querer. La voluntad de poder es abrazar la vida en todo lo que ella es, en todo lo que ella supone. Pasión, cuerpo, materia, pero también tragedia, sufrimiento, lucha entre contrarios, destrucción, aniquilación. La vida además es perspectiva, porque la vida no es única, sino que solo hay interpretaciones múltiples, cambiantes, interpretaciones además irreductibles entre sí. Aunque se contradigan, todas están al mismo nivel. Interpretaciones infinitas, porque infinitas miradas hay sobre la realidad. Así, Nietzsche lo que está haciendo es proponer una interpretación de la realidad que se enfrenta radicalmente a la interpretación metafísica de la misma, porque contrapone lo múltiple a lo único, a la unicidad, a la idea de que existe una esencia fija e inmutable, una idea que la filosofía y la ciencia han buscado y han propugnado. Enfrenta esta idea estática del ser a una interpretación del mismo en términos de pluralidad, de perspectivas mediante las que abordamos el mundo. En segundo lugar, y de algún modo ya lo vimos o lo pudimos intuir en su crítica a la civilización occidental, Nietzsche plantea una nueva interpretación de la verdad. En este nuevo contexto interpretativo que Nietzsche plantea y que supone un ataque directo a la idea de verdad clásica, la idea de verdad como algo fijo, estable y permanente, Nietzsche dirá que ya no importa la verdad, es decir, ya no importan los juicios verdaderos o falsos sobre la realidad. ¿Por qué? Porque no existe la verdad. La verdad no existe, solo hay verdades. La idea clásica de la verdad con mayúscula es solo una apariencia, una ilusión de que es posible reducir el torrente de la vida, cuando no es posible, porque la vida siempre se escapa. Frente a los juicios verdaderos o falsos sobre la realidad, lo que ahora va a importar, dirá Nietzsche, es que las interpretaciones que se realicen sean interpretaciones acordes con la vida, es decir, que la favorezcan o que la engrandezcan y que en ningún caso la nieguen ni la oculten, sino que la hagan, como decimos, más grande, que se sumerjan en ella y que de algún modo se acepten como falsas, porque no hay verdades. Solo interpretaciones, no hay hechos, solo interpretaciones. El nuevo valor que se impone no es la verdad, es la vida. Ser voluntad de poder, esto es, conocer la vida, su carácter trágico, su carácter pasional, instintivo, ilimitado, cambiante. Desear
esta tragedia, desear esta vida, desear el caos, desear el dolor y la pasión, buscarla, abrazarla y engrandecerla. Esto además implicará un cambio en los valores que nos guíen, como veremos. Por eso las nuevas interpretaciones que de la realidad se hagan desde esta perspectiva se deben saber falsas, es decir, deben aceptarse como interpretaciones falsas, inestables, y aceptarse como puras apariencias. Pero esto no importa, porque además lo que estas interpretaciones de la realidad, estas nuevas verdades, tienen como características que se saben apariencias, que no se pretenden imponer, porque lo que importa es que se construyan desde esta voluntad de poder, desde este abrazar la vida, decirle sí a la vida. Pero esta nueva interpretación de la realidad y esta nueva interpretación de la verdad exigen un nuevo uso del lenguaje, una nueva interpretación del lenguaje y de su carácter. Del carácter de la palabra, que se enfrente y que no repita los errores del concepto filosófico que ya había cuestionado Nietzsche. El lenguaje adecuado para estos nuevos tiempos es un lenguaje acorde con el devenir del ser, de la vida. ¿Y cuál es este lenguaje? Ya lo sabemos. Es la metáfora. El único lenguaje que vale es el lenguaje poético. Por eso Nietzsche escribirá como escribe. Por eso Nietzsche nunca podrá ser interpretado de una manera unívoca, literal, porque él escribe de forma poética, aceptando que su discurso no es más que una interpretación de la vida. Se dirá que dado que solo disponemos del lenguaje para acercarnos a la vida, la poesía es la metáfora es la mejor forma de aprenderla porque es capaz de integrar la diversidad. Es decir, no hay una única lectura de la metáfora, sino que hay tantas como miradas sobre ella haya. La metáfora además se acepta como falsa. Todos sabemos cuando nos enfrentamos a una metáfora que lo que leemos, lo que escuchamos no es exacto, no es fiel a la realidad, no se puede interpretar de forma literal. Por eso la metáfora tampoco se impondrá nunca como la verdad, sino que se aceptará como una simple interpretación ficticia de la realidad. Además, esto supone que la metáfora se abre al mundo, a las perspectivas, a la interpretación. No simplifica el devenir, sino que navega en él. Pero no podemos entender el vitalismo de Nietzsche sin hacer referencia a su exigencia de llevar a cabo una transmutación de los valores existentes. Esto es, una inversión de los valores tradicionales. Aunque lo veremos de forma específica en otro vídeo, sepamos que Nietzsche lo que exige es una vuelta a lo que él llama valores aristocráticos, a los valores de la voluntad de poder, a los valores de autoafirmación que dicen sí a la vida. Esto irá parejo a la negación y a la crítica de los valores tradicionales, de los valores de la mediocridad de Occidente. Es un rechazo radical al ideal del hombre bueno, del santurrón, del hombre que renuncia a sí mismo en favor de otros, del que quiere ser igual que los demás. Frente a ello, lo que dirá Nietzsche es que lo que debemos hacer es aceptarnos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, sabernos mejores que los demás y potenciar esa individualidad, ese carácter especial y específico de nosotros mismos.